Vamos a ver ahora esta nota internacional con una argentina viviendo en Portugal. Y la verdad que no es una argentina viviendo en Alemania, en Holanda, en Suiza, donde están muy bien, trabajan en la bioingeniería, son médicos. No, no. Mariana, Mariana Fornés, la rema, ella es del Bajo Flores de Buenos Aires. Hace 2 años que se fue a vivir a Portugal. Vive con su esposo Antonio y su hijita Constanza de 2 años. ¿Mm? Eh, y nos cuenta cómo es vivir en Portugal, un país europeo, un país de la Unión Europea, que podría ser una vía de acceso de argentinos a España o a Europa. Pero escuchémosla a Mariana. Muy bien, Darío. ¿Vos cómo estás? Bien, bien, bien. Bueno, ¿cuánto hace que te fuiste a Portugal, Mariana? Nos vinimos a Portugal hace 2 años y 2 meses más o menos. Sí, un poquito más. Me vine embarazada de mi hija y nació acá, es portuguesa. Perdón, con 2 años ya en Europa, en este caso Portugal, pero ¿qué le podrías decir a eso que están pensando inclusive ahora en... Mirá, para mí fue diferente porque yo vine embarazada y quería que mi hija quede con la nacionalidad portuguesa porque mi marido es portugués y también quería eso él. Pero en el caso de decidir salir del país, si no tienen otra opción, si la están pasando mal, si la situación económica no funciona allá en Argentina, si lo que se recibieron y estudiaron y todo su esfuerzo no es lo que ellos esperaban, bueno, sí, vénganse para acá. Lo que pasa es que pierden mucho cuando se van, pero bueno, también depende de lo que quieren ganar. Acá ganan tranquilidad, ganan seguridad, seguridad física, ¿no? Es un país medianamente estable económicamente. Digo medianamente estable porque acá también las cosas suben. Fui al supermercado después de haber venido de Argentina y me encontré con que las cosas ya no estaban de tan oferta como siempre las encontraba antes, o subieron 10 céntimos las cositas. Por ejemplo, digo, algo de 1,25 € ahora está 1,35 €. Parece que, no es nada, Mariana, sí es. Suma 10, suma 20, suma 40 y a fin de la compra son 5 € más posiblemente en total. Que estamos hablando de plata. En cuanto al poder adquisitivo, un salario y lo que necesitas para vivir. Sí, ¿Cómo es la bien. relación? Mezclando un poco la pregunta anterior con esta, muchos me preguntan más que nada matrimonios que quieren acercarse acá al país, porque como vos decías, es una entrada fácil a Europa, porque no te piden muchos requisitos, Ah, mira vos. porque, porque el nivel de vida, digamos, es el salario mínimo es bajo, mucho más bajo que en el resto de Europa, pero también el estilo de vida también es mucho más bajo. Entonces los alquileres principalmente salen más baratos que en España, por ejemplo, ¿sí? Entonces la gente que viene es la que está desesperada, que quiere salir del país porque sus hijos tienen miedo, porque ellos le quieren dar un mejor futuro a sus hijos. Entonces, cuando viene el matrimonio con el hijo o hijos varios. Y después, en cuanto a sueldos, eh, te ves con que el mínimo el año pasado era 665 y este año es 705. ¿Qué haces con esos 705 si sos soltero? Sí, ahorras, podés ahorrar un montón. Siempre y cuando no vivas en una gran ciudad, tipo la capital, o Porto, o Faro. Entonces, si vos vivís en esas ciudades y sos soltero, y medio que no te va a servir 705 €, porque los alquileres están más o menos ese precio. Ni hablar si vas con Para una... una esposa, entonces, ni hablar si vas con una esposa. ¿Ok? No, no, no. No, no. Acá tenés que trabajar, tienen que trabajar los dos. Para vivir bien tienen que trabajar los dos. Bueno, acá en ¿Qué Argentina sobra? también. Acá en Argentina también, convengamos. No, no, a lo que voy es, sí, sí, en Argentina también, tienen que trabajar los dos.
pero a lo que digo que acá trabajan los dos, por más que sea un sueldo mínimo, los dos, te sobra. Allá en Argentina por ahí decís, no me sobra tanto, tipo para invertir en electrodomésticos o en la compra de un auto o en viajes. Hay un poco de diferencia. Yo, por ejemplo, en Argentina nos fuimos de Argentina, te digo, Darío, solamente porque primero que mi marido quería que sea portuguesa la nena, y segundo porque estábamos como indignados. Él no podía trabajar de nada ya en Argentina. Y yo soy profesora de matemática, era como que la única que estuvo trabajando los 2 años fui yo. Bueno, él como no tenía el documento, se lo había hecho, pero no se lo habían dado, no podía trabajar porque le pedían el quill y esas cosas, y bueno, él nunca pudo trabajar. Pero bueno, en Argentina, si bien yo trabajaba, era la única que trabajaba, era la única fuente de ingreso en la casa, pudimos hacer en esos 2 años viajes al sur, viajes al norte, viajes a la costa. O sea, hay gente que a veces dice, no, en Argentina no se puede ahorrar. Yo sí pude ahorrar, no sé ahora la situación cómo estará, pero no sé si yo trabajando sola podría tener la misma calidad de vida que hace 2 años atrás. A ver, cuando vos te Eso no viniste, sé. ¿gobernaba Macri o ya estaba el kirchnerismo? Mira, yo justo el día que me fui, continuaba a gobernar Macri, pero fue el día de las elecciones, el 27 de octubre. Ah, Yo, mira vos. yo la verdad que no tengo ningún partido político, pero con Macri, mientras estuvo Macri, pudimos ir a hacer grandes viajes con mi marido. Incluso pagarnos el pasaje para nosotros dos y para mi hija que nos pueda venir a visitar cuando iban a ser su hermana. Así que por suerte me dio dinero para hacer todo eso. Y bueno, y después de ese día, cuando llegamos acá, nos enteramos de que había ganado Fernández. Pero la verdad que a nosotros no nos influían para nada, que gane uno, que gane el otro. No, no, ya habían tomado la decisión de irse. Y escúchame, Mariana, Sí, ¿el tema del idioma es alguna barrera? Porque ahí se habla, obviamente, portugués como en Brasil, ¿no? sí, sí, la verdad que es una barrera. Los portugueses se entienden mucho, por suerte entienden y son muy abiertos en ese aspecto con el idioma, pero ellos también quieren que vos te comuniques en portugués. No es solamente te hablo en español y seguimos vos en portugués y yo en español. Y a mí me parece, pero hay mucha gente que piensa venir a Portugal y no tiene ni idea del idioma. Lo que puede llegar a pasar es que si te vas a otro país, tipo Holanda o Noruega o Alemania, olvídate de hablar en español. Nadie te va a entender. Esa es la ventaja de venir a Portugal, de que el portugués se esfuerza muchísimo por entenderte. En cambio, un portugués va a España y en los españoles te dicen, no entiendo, no entiendo y no entiendo, y yo lo viví, porque le decían a mi marido que no entendía, hasta que mi marido tenía que empezar a hablar en español, y 1 año o 2 estudiando portugués, podés venir tranquilamente acá, con 1 año o 2. ¿Y cuáles serían las profesiones requeridas para jóvenes que tengan alguna especialización? Mira, es complicado el tema si vos tenés un título y no es, ¿cómo te puedo explicar? No ¿Homologado? es, sí, eso es lo que es difícil, homologar el título. Si no es licenciatura, por ejemplo, desde la licenciatura para arriba, vos podés trabajar y te lo homologan y todo. Pero de la licenciatura para abajo ya estamos complicados. Aunque, por ejemplo, si estudias peluquería, tenés que tener el idioma para poder trabajar acá. Y peluquería o por ejemplo, albañil o cosas así, o por ejemplo, la persona que estudia ya maestro mayor de obra, que sabe bastante, acá le súper sirve esos títulos. No te lo van a pedir seguramente que lo homologues, pero sí tenés que saber el idioma. Tenés que tener vocabulario para esas profesiones. En cambio, yo soy profesora de matemática y no puedo trabajar acá porque no soy licenciada. Tendría que tener el título de licenciada y aparte, para que me lo homologuen, tengo que hacer una evaluación en portugués.
sea, tengo que dar matemática en portugués. Y yo la verdad que no tengo ganas de estudiar otra vez, nada, y menos. Bueno, en el próximo bloque vamos a seguir escuchando a Mariana Fornés, argentina, radicada en Portugal desde hace 2 años, casada con un portugués, eso sí. Bueno, vamos a seguir viendo y escuchando a Mariana Fornés, argentina, bonaerense, capitalina, radicada desde hace 2 años en Portugal. Bueno, pero está visto que a diferencia de acá, con el ingreso de uno de los 2 miembros de la familia, ustedes pueden vivir, alquilar. Sí, 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 sí. Mi marido está cobrando un poco, apenas un poco más del básico y bueno, y nos da por lo menos para alquilar. No estamos en una super ciudad, pero por eso podemos vivir, digamos. ¿Por qué? Porque si vos ya te vas para una ciudad más grande, ya el alquiler no sale como nosotros, que nos sale menos de 300. Te va a salir 400, 500, hasta 600. Acá nomás, a 15 minutos, hay departamentos de 2 habitaciones que salen 600 euros. Y si vos cobras 705, que es el mínimo, no podés vivir con 105, porque nosotros vivimos en la ciudad que se llama Figueira da Foz y estamos a 15 minutos del centro, y nosotros vivimos en una ciudad chiquitita que está enfrente del río Mondego, que se llama Vila Verde. Así que en 15 minutos con un auto te vas a ¿Cuánto cuesta un auto usado? ¿Cuántos euros cuesta un auto usado? Mira, nosotros compramos un Corsa, que allá es Chevrolet, ¿no? Chevrolet Corsa. Sí. Acá se llama Opel. Acá se llama Opel Corsa. Nosotros compramos un Corsa del 2002 y estaba 800. Y el combustible es una de las cosas que aumentó muchísimo en Portugal. Antes estaba €1.30, más o menos €1.30, y ahora está como €1.60. Y en menos de 2 años te estoy hablando. Portugal tuvo que hacer reformas muy profundas, como las que de pronto dicen que tiene que hacer Argentina, porque estaba peor de lo que está ahora inclusive. Sí, 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 sí. Tuvieron muchos años de estar cobrando sueldos míseros, miserables, de 300 euros, 400 euros. Después había inflación, pero no aumentaban los sueldos. Entonces fueron muchos años de cobrar siempre lo mismo y que a la gente no le servía, el pueblo cada vez más pobre. Portugal, si bien es un pueblo, es un país económicamente barato para cualquier persona que venga a trabajar acá, es un país pobre. Tiene bastante, no la gente, digamos, no es que la gente está viviendo abajo de un puente. Digo que es un país que no invierte por ejemplo, en las pinturas de las casas, ¿por qué? Porque tiene que pagar a... ¿cómo es que se dice? Como un seguro o algo así, no me acuerdo, que es un permiso, ahí está, un permiso, y tenés que llamar a gente especializada, y andamios, y esto y lo otro, y bueno, y todo eso lleva un montón de dinero. Entonces, parece cuando ves las casas que son pobres, que se ven como venidas abajo, a diferencia, por ejemplo, de España, digo, ¿no? Un país que conozco también. Pero no hay como riqueza, ¿no? Ves grandes lujos en todo Portugal. No hablo de la ciudad de Lisboa, eso olvídate. Hablo en general, como que la gente tiene su casita chiquitita, a veces no tiene ni siquiera jardín, y ya está, listo. Y hay muchas, pero muchas casas abandonadas. Es impresionante, vas por la ruta. Tuve la posibilidad de conocer bastante el centro de Portugal, que es lo primero con lo que salimos, es decir, bueno, recorremos todo el centro y muchísimas casas abandonadas. No es porque acá sea la costa, son casas de veraneo. No, es todo. Vas por la ruta y es una casa al lado de la otra, totalmente cerrada. Te das cuenta por los pastos que están enormes, que nadie los va a cortar. Es una población
vieja, Portugal, muy vieja. Y la gente joven lo que hace es recibirse e irse a un país, se van a un país donde saben que con su título portugués van a ganar el doble que aquí, o el triple que aquí. Entonces, quedaron, entre comillas, ¿no? Los viejos. Así que es como que es todo muy tranquilo, como muy apagado. La juventud se va. No hay jóvenes, más los que estudian. Y los que quedan, bueno, son la gente que va a trabajar, que es la que mueve el país. Mucha demanda de trabajo en las fábricas, eso sí se puede ver. Dice, acá trabajo sobra. Todo el mundo dice lo mismo, acá trabajo Ahora, sobra. y si el trabajo Lo que sobra, ¿por qué los pibes se van? Porque, no, trabajo no, eso es lo que quiero aclarar. Trabajo sobra, ¿sí? Entonces, yo estaba hablando más que nada de las fábricas, pero suponete que digas, ¿qué pasa con el médico? ¿Por qué no hay médicos en el hospital acá distrital? Y porque acá en el hospital distrital le pagan 1.200 euros. Entonces, ese médico o ese especialista se va a Alemania, se va a Holanda, que en vez de ganar 1.200 gana 5.000. Pero ¿qué pasa? También el estilo de vida es alto. No nos olvidemos de eso. Una casa no le va a salir como acá 600 euros, le va a terminar saliendo el doble. Y todas las limitaciones que tengan los otros países de Europa. Pero bueno, a ellos se nota que les conviene. Hay mucha gente que viene de afuera, de otros países de Europa, y viene a vivir acá, a Portugal, porque de manera remota. ¿Qué significa? Trabajar en la casa. Trabajan en la casa y trabajan para las empresas de afuera. Viven acá con un sueldo de afuera. Entonces, les súper conviene, hacen diferencia. Están en cualquier lugar del país. Yo conozco gente que hace eso, entonces se alquilan un departamento de 400 euros para esa persona sola, cuando en otro país ganan, no sé, en sistemas, ganan 3.000 euros. Cosa que acá, en este país, no lo podrían conseguir. No podrían trabajar por 3.000 euros esas personas. Pero bueno, son personas ajenas, ¿no? Bueno, Mariana está radicada en Vila Verde, muy cerquita del mar. Para que ustedes, bueno, ahí nosotros estamos poniendo mapas de Insel para que se ubiquen dónde vive ella. Bueno, cuando volvamos, no la vamos a seguir viendo a Mariana, la vamos a ver la semana que viene, nos quedan todavía un par de bloques.